Llega la gran cita de la temporada sobre tierra batida, Roland Garros. Las pistas del recinto parisino se preparan para acoger a las grandes raquetas del mundo durante las próximas 2 semanas de un torneo que nos ha deparado unos cuadros muy sorprendentes en los que veremos partidos de mucho nivel entre las grandes figuras del circuito ATP y WTA. El torneo de Roland Garros, la única competición del Grand Slam que se disputa sobre tierra batida, se disputará desde el domingo 30 de mayo hasta el domingo 13 de junio sobre las pistas del recinto del mismo nombre en París. Novak Djokovic, que debutará ante Tennis Sandgren, encabeza la parte alta del cuadro como primer favorito. El serbio, que si gana se medirá en segunda ronda ante Lucas Pouille o Pablo Cuevas, se podría citar con el francés Hugo Hubert en segunda ronda y en unos hipotéticos octavos de final con Alex de Minaur o David Goffin. En el cuadrante de Djokovic también ha quedado encuadrado Roger Federer, que debutará ante un jugador de la previa y que podría citarse con Marin Cilic en segunda ronda y con Taylor Fritz en tercera ronda antes de cruzarse en octavos de final con Matteo Berrettini o Félix Auger-Aliassime previo a un hipotético cruce de cuartos de final con Novak Djokovic. En esta parte alta del cuadro también aparece Rafa Nadal. El español, que llega como tercer cabeza de serie, debutará ante el australiano Alexei Popyrin y se podría medir en segunda ronda con Hugo Gaston o Richard Gasquet antes de un hipotético cruce en tercera ronda con Lorenzo Sonego y un no menos vibrante partido en octavos de final ante Yannick Sinner, con quien ya se vio el año pasado en Roland Garros, o Gael Monfils. En unos hipotéticos cuartos de final Nadal se podría cruzar con rivales de la talla de Diego Schwartzman, a quien ganó en semifinales el año pasado, Aslan Karachev, Nicolás Basilashvili o la gran amenaza en este cuadrante, Andrei Rublev, que se postula como principal rival para jugar unas hipotéticas semifinales ante Novak Djokovic. En esta parte baja del cuadro aparece Alexander Zverev, que debutará ante un jugador de la previa y que se medirá en segunda ronda ante otro jugador de la previa antes de un posible cruce con Daniel Evans en tercera ronda. En octavos de final Zverev podría verse las caras con Karen Khachanov o Roberto Bautista antes de un hipotético cruce de cuartos con grandes especialistas en arcilla. Y es que en su mismo cuadrante están Dominic Thiem, que debutará ante el español Pablo Andújar, y que tras un posible cruce con Radu Albot o Federico Del Bonis en segunda ronda, podría verse con Fabio Fognini en tercera ronda y con Casper Ruud o Hubert Hurkacz en octavos antes de un posible cruce en cuartos con Zverev. En el cuadrante inferior está Danil Medvedev, segundo cabeza de serie, que debutará ante el kazajo Alexander Bublik y que podría medirse en segunda ronda con Tommy Paul o Christopher O'Connell antes de un hipotético cruce en tercera ronda con Reilly Opelka. En octavos Medvedev podría citarse con Grigor Dimitrov o Cristian Garín, mientras que en unos posibles cuartos de final podría tener como rivales a Pablo Carreño, Milos Raonic, John Isner o la otra gran amenaza de su cuadrante, el griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie. Ashley Barty, campeona de Roland Garros en 2019, encabeza la parte alta del cuadro. La australiana debutará ante la estadounidense Bernarda Pera antes de un posible cruce en segunda ronda con Magda Linette o Chloé Paquet y de verse en tercera ronda con Ons Jabeur. En un hipotético cruce de octavos de final Barty podría medirse a Coco Gauff o Jennifer Brady antes de un posible cruce en cuartos de final con Karolina Pliskova, Karolina Muchova, Ekaterina Alessandrova o Elina Svitolina, que están en el mismo cuadrante que Carla Suárez, que debutará en su último Roland Garros ante Sloane Stephens. Se podría dar una semifinal entre las dos últimas campeonas, ya que Iga Swiatek, campeona en 2020, va en la parte alta del cuadro. La polaca, que debutará ante Kaja Juban, podría verse con Rebecca Peterson o Selby Rogers en segunda ronda y con Anett Kontaveit en tercera ronda antes de citarse en octavos con Petra Martic o Garbiñe Muguruza, que debutará ante Marta Kostiuk y que podría verse en segunda ronda con Sara Sorribes. Muguruza o Swiatek podrían verse con rivales de la talla de Sofía Kenin, Jessica Pegula, María Sakkari o Elise Mertens en cuartos de final antes una hipotética semifinal con Barty. En la parte baja del cuadro destaca la presencia de Serena Williams, que iniciará el camino hacia su Grand Slam número 24 ante Irina Camelia Begu para citarse en segunda ronda con Arantxa Rus o Mihaela Buzarnescu y en tercera ronda en un posible duelo ante otra gran campeona, Angelique Kerber. En un posible cruce de octavos de final Serena podría medirse ante Elena Rybakina o Petra Kvitova como último paso previo a unos hipotéticos cuartos de final donde esperarían victoria a Azarenka, podría verse con Paula Badosa en
Segunda ronda, Madison Keys, Anastasia Pavlyuchenkova o Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie y gran favorita en este cuadrante. En la parte inferior aparece Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, que busca su primera conquista en París y que debutará ante Patricia Maria Tig antes de verse con Anna Bogdan o una tenista de la previa. Osaka podría verse en tercera ronda con Alison Riske y en unos posibles octavos de final con Kiki Bertens o Marketa Vondrousova antes de un previsible cruce de cuartos de final ante jugadoras como Bianca Andreescu, Veronika Kudermetova, Joanna Konta o Belinda Bencic, como último paso previo a unas semifinales donde, previsiblemente, espere Sabalenka.